Espero estén teniendo muy buen día, estimados compañeros, compañeras y estimado profesor. Hoy nos encontramos aquí mi compañero César Gamboa y yo, Sergio Jiménez, para hablarles del tema 7 de nuestra materia Economía Política Petrolera. Este tema es acerca de la incidencia del sector petróleo en el sector externo de la economía venezolana. Para empezar, tenemos que hablar de la importancia que tiene el sector petrolero dentro de la economía venezolana. Este es el sector más importante del país y podríamos decir que de la región también, ya que este representa la mayor renta que puede tener la región suramericana. Esto debido a que tenemos uno de los grandes demandantes mundiales que sería Estados Unidos. Por supuesto, nuestros análisis dentro de la balanza de pagos venezolana podemos denotar que el petróleo tiene un fuerte impacto en el movimiento cambiario sobre el nivel de exportación e importación. Esto se debe a que es el rubro que nosotros más exportamos y que también es el rubro de otros países vecinos que es más importados. Y nosotros somos, por supuesto, uno de los grandes proveedores de esta materia prima. Para analizar este primer tema tenemos que hablar de lo que sería la balanza de pagos. La balanza de pagos es un indicador económico que ofrece datos e información acerca de las operaciones internacionales de comercio y movimiento de capitales que tiene un país con el resto del mundo. Venezuela es un país esencialmente petrolero. Desde su descubrimiento en el país, su importancia en la economía y su presencia en la balanza de pagos no ha hecho más que crecer. Las exportaciones petroleras representan más del 80% de las exportaciones totales desde el inicio del siglo XXI, por lo que el petróleo es el componente más importante de la balanza por cuenta corriente. Y adicional a lo anterior, casi la totalidad de las divisas que ingresan al país vienen por motivo de ventas petroleras. Durante la primera década del siglo XXI, Venezuela recibió ingresos extraordinarios por la industria petrolera debido a precios internacionales del barril de petróleo que superaron los $100 por barril en el año 2008. Como podemos ver en nuestra gráfica, cuya fuente es el Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿cómo es la balanza de pagos en Venezuela? Bueno, la estructura bajo la cual se crea la balanza de pagos de Venezuela se basa en la quinta edición del Manual de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. Bajo este esquema, la balanza de pagos de Venezuela se estructura de la siguiente forma. 1. La cuenta corriente. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. Esta se subdivide en 4 cuentas: saldo en bienes, que comprende las importaciones y exportaciones de bienes, divididos entre petroleras y no petroleras. Saldo en servicios está comprendido por transporte, viajes, comunicaciones, gobiernos y otros. Saldo en rentas, que se divide en remuneraciones a empleados y renta de inversión y transferencias corrientes. Por segunda parte tenemos la cuenta de capital y financiera. Esta cuenta normalmente se gestiona por separado, que en el caso venezolano se engloban en una sola cuenta. En la cuenta de capitales se registran el movimiento de capitales, como pudieran ser las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. Mientras que en la cuenta financiera se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Para el caso venezolano, la subcuenta de capitales tiene un valor de cero a lo largo de los años. En cuanto a la subcuenta financiera, esta se supone de la inversión directa o inversiones realizadas en el extranjero o en el país. Una inversión de cartera u otras inversiones. Estos dos últimos tipos de inversiones se dividen entre activo y pasivo, y a su vez estos en las inversiones realizadas en el sector público o privado. Por tercero y último, pero no menos importante, la cuenta de errores y omisiones. Dada la dificultad para realizar los cálculos con precisión, porque sabemos que estas cuentas incluyen datos extremadamente altos y son muchas estimaciones, por tanto pueden tener un margen de error, estas se incluyen en esta cuenta. En esta última podemos analizar las cantidades totales de entradas y salidas de capital con la finalidad de realizar correcciones técnicas que dan mayor fiabilidad de la información. La sumatoria de estas tres cuentas, dándole una visión más general, representa bajo el nombre de saldo en cuentas corrientes de capital y financiera, la cual tiene su reverso de cuentas de reserva. Desde hace algunos años,
Venezuela ha experimentado caídas considerables en su nivel de importación y exportación, lo cual afecta a su economía y muestra una contracción considerable del comercio exterior. Y además a esto, las exportaciones petroleras, por lo menos para el año 2018, representaron el 88.5% de las exportaciones totales, lo que demuestra una dependencia petrolera preocupante para la economía venezolana. Ahora adentrémonos a otro punto muy importante, que sería la balanza de mercancías y la cuenta corriente. En Venezuela, casi la totalidad de las divisas que entran al país lo hacen vía PDVSA, que es parte del sector petrolero, por supuesto. Es nuestra empresa, nuestra madre empresa venezolana, que se encarga de producir y exportar petróleo. Por supuesto, el sector petrolero, como ya les he dicho, representa la mayoría de las transacciones por comercio internacional y en promedio representa el 70% del total del ingreso de divisas del Banco Central de Venezuela. Ojo, las exportaciones por sector petrolero representan el 88.5%, como ya les venía diciendo, del total de las exportaciones, por lo menos para el 2018. La incidencia del sector petrolero en la balanza de pagos es sumamente importante. Y quiero hacer un énfasis en esto, ya que Venezuela tiene una dependencia petrolera altísima para generar ingresos en la economía. El superávit comercial es el resultado de las exportaciones netas de un país, es decir, el total de los bienes y servicios exportados menos los bienes y servicios importados. A este cálculo se le suman el valor de las rentas y las transferencias corrientes. El superávit comercial es parte del cálculo de por lo menos de la cuenta corriente. De ahí su explicación. Venezuela ha promediado un superávit comercial de 8.123 millones de dólares para el periodo desde 1997 hasta 2018, donde resalta principalmente el valor de las exportaciones petroleras. Es decir, las exportaciones es la principal razón de este superávit. Si observamos cuenta por cuenta, encontraremos que para el periodo descrito, el saldo de la balanza de servicios promedia menos de 7.855 millones de dólares, la balanza de renta promedia menos 4.557 millones de dólares y las transferencias corrientes menos 224 millones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones del petróleo promedia 45.878 millones de dólares. Como la mayoría de las exportaciones venezolanas corresponden al sector petróleo y sin exportaciones de las mismas, muy probablemente Venezuela se encontrará constantemente en una situación de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ya que históricamente desde la aparición del petróleo el 70% de las exportaciones totales corresponden a hidrocarburos, por lo que el 30% no podría cubrir los niveles de importación que permiten sostener, al menos en el corto plazo, un nivel de calidad de vida óptimo para sus ciudadanos. Ahora, enfoquemos un minuto en nuestra presentación, que nos indica el comportamiento de los coeficientes de exportación e importación y comercio exterior. Ahora, vean que en Venezuela ya sabemos que existe este carácter dominante en la industria petrolera. Esto, por supuesto, es debido a la incidencia del sector petrolero en la cuenta corriente. Es muchísimo más evidente. Vean que la industria petrolera opera casi en su totalidad para el mercado exterior. El análisis de los coeficientes de comercio para los años 1998 y 2013, que es donde denota nuestra presentación, confirma el carácter activo de las exportaciones determinado a su vez por la dinámica de las exportaciones petroleras. Dense cuenta de la diferencia de los coeficientes y la magnitud que tiene el coeficiente de comercio exterior. Por supuesto, esto es debido a la fuerte magnitud que tiene el sector petrolero para el mercado internacional. Y bueno, espero que les haya gustado este punto de la presentación. Prosigo a la siguiente parte de nuestra presentación con mi compañero César Gamboa. Un saludo. Continúo con el tema de las reservas internacionales. La conformación de las reservas monetarias internacionales. Las reservas internacionales forman parte de la cuenta financiera y de capitales de la balanza de pagos.
constituyen un stock de reservas en divisas que se usa como resguardo ante la falta de liquidez internacional. Una variación positiva implica una salida de capitales, pues el Banco Central obtiene divisas y las deposita afuera. Esto quiere decir que el banco compra las divisas. Una variación negativa implica una entrada de capitales. Las reservas representan el ahorro de un país con el fin de garantizar el pago de sus importaciones. Pueden tomar la forma de efectivo, derechos especiales de giro o reservas de oro. El fin, además de garantizar el pago de las importaciones, puede ser respaldar interna y externamente la moneda nacional. Es necesario mantener un nivel estable de reservas internacionales, precisamente para garantizar un nivel de importaciones que satisfaga las demandas internas de bienes y servicios del resto del mundo. Y además de mantener una tasa de cambio estable para asegurar la competitividad del sector interno frente al sector externo. En las imágenes vemos los ingresos de divisas de Venezuela. Esto es publicado por el Banco Central de Venezuela desde 1997 hasta 2003. El banco publica los ingresos por sectores, sector público, sector privado, y en el sector público hace una división entre gobierno, empresas públicas no financieras y empresas públicas financieras. En las empresas públicas no financieras tenemos dos grandes grupos: el grupo de PDVSA, que representa la actividad petrolera, y el grupo de otras empresas públicas. Fíjense que las otras empresas públicas no financieras no tienen una gran representación en la balanza de pagos. Esta tabla que ven allí, el porcentaje de la entrada de divisas de las empresas públicas no financieras correspondiente a la actividad petrolera. Este es el porcentaje respecto a las empresas públicas no financieras. La mayor parte de la entrada de divisas de las empresas manejadas por el Estado corresponde a los ingresos petroleros. Fíjense que desde 1997 hasta 2002 estos valores porcentuales fueron mayores al 99% y solamente disminuyeron debido al paro petrolero de 2002, por lo cual el número es de 93,37% en 2003. Esta imagen son los mismos datos para los años de 2004 a 2010. Fíjense que ese asterisco que está allí entre paréntesis implica que las cifras son provisionales, no son cifras revisadas por el Banco Central de Venezuela, lo que implica que en cualquier momento pueden ser revisadas y pueden ser modificadas. El sector petrolero no es el único sector exportador de Venezuela, pero sí es el más grande. En 2004, la entrada de divisas del sector privado solamente representó un 18,05% de los ingresos totales de divisas al país. El número máximo, el valor máximo está en 2008, fue de 15.522 millones, pero después fue disminuyendo y de hecho continuó disminuyendo. Hoy en día el sector privado es minúsculo. Esos 18 millones representan solo el 0,21% de las entradas de divisas de su año correspondiente. Quiere decir que
con el pasar de los años Venezuela se ha hecho más dependiente de su actividad petrolera para tener divisas, para financiar las importaciones. Aquí hay algo inusual que hay que apuntar, que es que para el año 2017 el 100% de las entradas de divisas del sector público del sector público no financiero correspondió a la actividad petrolera. Quiere decir que el sector no petrolero está perdiendo a gran velocidad su competitividad. El petróleo como dispensador de divisas. La actividad petrolera constituye casi en su totalidad la entrada de divisas al país. Estos ingresos se utilizan para financiar las importaciones. El rentismo petrolero ha puesto a la economía nacional en una situación de alta vulnerabilidad a las fluctuaciones en el mercado petrolero internacional. Con la caída de los precios del petróleo, los ingresos del país disminuyeron, y debido a la alta dependencia que existe entre sector no petrolero y sector petrolero, las importaciones de insumos, de maquinaria, de equipos disminuyeron también, y la producción nacional disminuyó. Hay que destacar que los ingresos de divisas, los ingresos totales de 2018, son solo un 32,06% de los ingresos totales de 2004. Quiere decir que en 14 años disminuyó el ingreso de divisas al país casi en un 70%. Y bueno, la crisis económica actual pues se debe en gran parte a la vulnerabilidad que tiene la economía por su dependencia del sector petrolero. Aquí en esta tabla vemos las exportaciones e importaciones de bienes desde 2005 hasta 2011. De nuevo, a partir de 2007 son cifras provisionales. Fíjense que las exportaciones petroleras son altas, las exportaciones no petroleras son bajas, y por el otro lado las importaciones no petroleras son altas y las importaciones petroleras son bajas. Existen importaciones petroleras debido a que el sector petrolero importa maquinaria, equipos e insumos como aditivos y catalizadores que no puede producir en su industria interna, entonces los requiere del resto del mundo. Aquí se observa que a medida que, bueno, aquí no se observa mucho, pero en la siguiente tabla sí, a medida que disminuyen las exportaciones petroleras, disminuyen también las importaciones no petroleras. Esto debido al modelo rentista de Venezuela, que ya no se puede financiar las importaciones de bienes con los ingresos petroleros porque se han minimizado. El modelo rentista de Venezuela ocasionó la sobrevaluación de su moneda nacional en el pasado. Hay una tendencia de hace muchos años, bueno, hubo una tendencia, actualmente la moneda se encuentra devaluada, pero hubo una tendencia a sobrevaluar la moneda nacional. Esto quiere decir que para los venezolanos, en promedio, fue más barato comprar bienes de afuera que comprarlos en el mercado interno. Esto explica en gran parte la razón por la cual la industria no petrolera es tan pequeña en Venezuela. No existieron incentivos para hacerla crecer. Si se hubiese acatado la consigna de sembrar el petróleo, los ingresos provenientes de la actividad petrolera se habrían invertido en otros sectores de la economía y ello habría promovido su crecimiento y diversificación. Cabe destacar aquí que sembrar el petróleo no es literalmente sembrarlo en el subsuelo, se habla de utilizar los ingresos de la industria petrolera para la inversión en el sector no petrolero, para aumentar la participación de este sector en el mercado internacional, cosa que no se logró. De hecho, se logró lo contrario, se logró acentuar la dependencia del sector no petrolero con el sector petrolero. Por lo cual,
la caída de ingresos, motivada por la caída de los precios del petróleo, ocasionó un impacto negativo que incluso hoy se sigue viviendo. La moneda se devaluó. Normalmente cuando una moneda se devalúa, se incentiva a que aumenten las exportaciones, pero en nuestro caso no sucedió así, puesto que el sector nacional necesitaba las divisas provenientes de los ingresos petroleros para financiar su producción, puesto que muchos de sus insumos vienen de afuera. Al disminuirse estos ingresos, disminuye la producción nacional. Por lo tanto, aun cuando los precios son más bajos y más atractivos para el resto del mundo, no existe una producción lo suficientemente grande como para generar crecimiento. El sector no petrolero no pudo crecer debido a que la escasez de divisas le privó de los insumos necesarios para mantener sus niveles de producción. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición. Estamos atentos a sus dudas. Muchas gracias por su atención.